Mateo no creía en fantasmas. Creía en el trabajo duro y en la lógica. Por eso, cuando le tocó vaciar la casa de su abuelo, recién fallecido, lo hizo con la eficiencia de un robot. La casa era un mausoleo de objetos obsoletos. Entre ellos, en el fondo de un armario, encontró una radio de madera, pesada, con una antena oxidada y diales amarillentos. Un modelo de los años 50. La llevó a su apartamento, más por nostalgia que por utilidad. La conectó por curiosidad. Nada, ni un chispazo. Estaba muerta. La dejó sobre la mesa de la sala, un ancla del pasado en su moderno y minimalista presente. Mateo despertó con un sonido que no encajaba en su silencio. Un clic seco, seguido de un zumbido bajo. La radio, que había declarado inerte, estaba encendida. El dial brillaba con una luz verde enfermiza, solo estática. Una estática densa, como arena cayendo. Se levantó, la desenchufó con un tirón brusco y volvió a la cama, atribuyéndolo a un cortocircuito residual. Esta vez, el sonido fue más insistente. Mateo se despertó antes de las 3:13, con una sensación de opresión en el pecho. Cuando el reloj digital marcó la hora fatídica, la radio se encendió de nuevo. La estática era la misma, pero esta vez había algo más. Un sonido que no era humano, pero que intentaba serlo. Un susurro. Mateo, su escepticismo se derrumbó. No era una voz de radio, era una voz cercana, íntima, como si la radio fuera solo un altavoz. Intentó apagarla, pero el botón estaba atascado. Desesperado, la desenchufó de nuevo. Pero antes de que la oscuridad lo envolviera, la voz volvió, ahora más clara, describiendo un detalle que solo él conocía. Estás sentado en el borde de la alfombra persa que tu abuelo te regaló. Tienes una cicatriz en la rodilla izquierda, la que te hiciste en el árbol de cerezas. Mateo se quedó helado. La cicatriz era real. El abuelo le había regalado la alfombra. El terror no era el sonido, sino el conocimiento que esa cosa poseía. Mateo no durmió. Estuvo sentado en la sala con un martillo en la mano, esperando. Había cubierto la radio con una manta gruesa. A las 3:13, la manta se movió. No por el sonido, sino por una vibración interna. La radio se encendió y la estática llenó la habitación. La voz ya no venía de la radio. Venía de todas partes. Ya no necesitas la radio, Mateo. Estoy aquí. Mateo sintió un aliento frío en la nuca, un olor a humedad y a metal oxidado. La voz susurró justo detrás de su oreja. Pero no te gires, o me verás. El instinto de supervivencia le gritó que se quedara quieto. Pero la curiosidad, esa maldita curiosidad humana, lo venció. Tembló, cerró los ojos y giró la cabeza lentamente. En ese segundo, la radio se apagó con un pop final. La estática desapareció. El olor se disipó. Y detrás de él, en el silencio absoluto, algo dejó de respirar. Mateo no vio nada, pero sintió el vacío, la ausencia de algo que había estado allí, tan cerca que su cuerpo lo había registrado. Al día siguiente, al examinar la radio, notó que la parte trasera estaba abierta. Dentro, no había un circuito, sino un nido de cables corroídos y un papel doblado. El papel decía, con la letra temblorosa de su abuelo: si la señal aparece, no respondas, y si te habla, no la mires. Y abajo, una fecha y una hora. 3:13. La familia García vivía en un vecindario tranquilo, hasta que una serie de pequeños robos los obligó a instalar un sistema de cámaras de seguridad de alta definición. Querían atrapar a un ladrón, pero atraparon algo mucho peor. La primera noche, el padre, Ricardo, revisó las grabaciones. En el porche, a las 3:13 de la mañana, la cámara captó una figura. Una mujer, pálida, de cabello negro y largo que le cubría el rostro. Estaba parada, inmóvil, frente a la puerta principal. No se movía, no hablaba, simplemente estaba allí, como una estatua de sal.
Ricardo pensó que era una broma de mal gusto o un error del sensor. Pero al hacer zoom, notó un detalle escalofriante. Su rostro estaba borroso, pixelado, incluso con la cámara en 4K. Era como si la tecnología se negara a registrar su identidad. La segunda noche, la mujer volvió. Misma hora, mismo lugar. Pero esta vez, la hija adolescente, Sofía, notó algo en el reflejo de la ventana. La mujer no proyectaba sombra. Era una silueta bidimensional contra la luz de la calle. La tercera noche, la mujer hizo algo. Levantó un brazo delgado y blanco y señaló directamente a la lente de la cámara. No era una amenaza, era una acusación. Y en ese momento el audio de la grabación se corrompió con un breve estallido de estática. La misma estática que Mateo había escuchado. Ricardo y su esposa, Elena, decidieron no dormir. Estaban en la sala viendo el feed en vivo de la cámara. El reloj se acercaba a las 3:13. Cuando llegó la hora, la mujer no apareció en el porche. Elena soltó un grito ahogado. La cámara interior, la que apuntaba a la escalera, se activó. Y allí estaba, dentro de la casa. La mujer estaba de espaldas a la cámara, parada al pie de la escalera, mirando hacia el segundo piso, donde dormían los niños. Su cabello mojado goteaba sobre la alfombra. Ricardo se levantó, paralizado. Quería gritar, pero su voz se había ido. La mujer se giró lentamente. La cámara captó el movimiento, pero no el rostro. Solo una mancha oscura y borrosa. Y entonces la cámara se apagó. No se desconectó, simplemente se murió. La última grabación, recuperada por un técnico forense, no mostraba a la mujer. Mostraba los últimos 10 segundos antes del corte. El rostro de Ricardo, petrificado por el terror, y el sonido de un susurro metálico que se superponía a la estática. El técnico, al analizar el patrón de la interferencia, lo marcó con una etiqueta interna. Señal 13. Alicia era una ejecutiva de ventas, organizada y metódica. Su vida se regía por calendarios y alarmas, pero su orden se rompió con una serie de llamadas que desafiaban toda lógica. Comenzó a recibir llamadas a las 3:13 de la mañana. Duraban solo un segundo, lo justo para que su teléfono registrara una llamada perdida. El número era incompleto. Una secuencia de dígitos que terminaba abruptamente, como si la conexión se cortara antes de completarse. Pero el buzón de voz registraba algo, una grabación de 5 segundos. Era una respiración, no una respiración humana normal, sino una metálica, profunda, como si la persona estuviera respirando a través de un tubo de acero o un respirador defectuoso. La cercanía al micrófono era aterradora. La cuarta noche la llamada duró más, 3 segundos, y en ese lapso la respiración se detuvo, y una voz, seca y sin emoción, pronunció una frase corta. «Ya estás en la lista». Alicia no pudo más. Fue a su operador telefónico exigiendo una explicación. El técnico, un hombre llamado David, revisó el registro de Alicia. Su rostro se puso pálido. Le dijo que ese número no existía en ninguna red, ni local ni internacional. Era un número fantasma. Pero al cruzar los datos de la señal 13, un protocolo interno para anomalías de audio, David encontró algo peor. El número fantasma aparecía vinculado a 2 casos anteriores, el de Mateo y el de la familia García. Mismas fechas, misma hora, mismo patrón de estática. David, sintiendo un escalofrío profesional, decidió intentar llamar al número desde su consola de rastreo de alta seguridad. Una llamada que, por lógica, debería haber rebotado. La llamada entró y alguien contestó. Una voz susurró a través de la línea. Una voz que no era la metálica, sino una más suave, casi infantil. Ya van 3. David colgó de golpe, temblando, pero la consola había registrado el audio, y no solo el audio, había generado un espectrograma, una representación visual de las ondas sonoras.
En lugar de un patrón de voz, el espectrograma mostraba una imagen, una figura. Era la misma mujer pálida, de cabello largo, que apareció en la cámara de los García. Detrás de ella un mueble viejo, la radio de Mateo. Pero había un tercer elemento en la imagen espectral, algo que no se había mencionado en las otras historias. En la mano de la mujer, ella sostenía un teléfono antiguo, de disco, con el cable cortado, y en el dial, un número incompleto, el número fantasma. La señal 13 no era una interferencia, era una conexión, una red de terror que usaba cualquier dispositivo para manifestarse. Y ahora Alicia, Mateo y los García estaban conectados.